en el Congreso de la República. Ahora sí vamos a hablar con Alonso Segura. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Fernando. La semana pasada se publicó un comunicado largo y muy estructurado, como suelen ser las cosas que usted hace, respecto a la situación económica y fiscal de nuestro país. El día de hoy hay una entrevista larga con usted en El Comercio, sobre todo en la versión digital de ese diario, en el que regresa con ciertas advertencias de lo que puede pasar en los próximos años, incluida la eventualidad de que si no se mejoran algunas exigencias, podemos perder ya con otro gobierno el grado de inversión que tanto nos ha costado obtener y que nos ayuda tanto a la política de créditos e inversiones del Perú, incluido nuestro ingreso eventual a la OCDE. ¿Cómo resumiría usted lo que le ha dicho a un público especializado que lee documentos enjundiosos? Sí, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. En realidad es un comunicado que salió hoy día del Consejo Fiscal, que como sabes es una comisión autónoma, sí, independiente, cuya función es emitir opinión no vinculante sobre la conducción de las finanzas públicas en el país, ¿no? De alguna manera es una suerte de auditor de lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, si quieres, el Congreso, etcétera, en materia de finanzas públicas. Y lo que hemos dicho es, ya salió, las cifras oficiales ya salieron, y el gobierno básicamente ha incumplido las reglas fiscales. Básicamente el déficit fiscal ha sido 3.6 del PBI, es enorme. Y 2 años seguidos, 2 años cosa seguidos. Que usted no se veía hacía 30 años. Mira, las reglas fiscales se implementan desde los años 2000 y acá ha habido una serie de, precedentes que no existían, ¿no? Primera vez que se incumplen 2 años seguidos, las reglas, primera vez que se incumplen 2 de las reglas en simultáneo, la magnitud de incumplimiento es enorme, es la más alta desde que existían las reglas fiscales, y así varias cosas, ¿no? Lo importante que se entienda es que estas reglas fiscales lo que buscan es garantizar la estabilidad y la credibilidad fiscal del país, que le ha dado tantos frutos a los peruanos, ¿no? La estabilidad macroeconómica, la capacidad de crecimiento del país, atraer inversión, que genere empleo, etc. Y es un pilar que sostiene las calificaciones crediticias del país. Entonces tampoco queremos ser alarmistas de decir que la vas a perder mañana, pero ese debilitamiento del manejo de las finanzas públicas está comprometiendo esas calificaciones que en el futuro se van a tener que enfrentar. Este gobierno sabe que eso no va a ocurrir en este momento, pero cuando entre el siguiente gobierno va a tener una carga muy pesada porque va a encontrar unas finanzas públicas muy debilitadas. Y es entonces, no sabemos qué gobierno, sabemos qué Congreso habrá, que se va a tener que tomar probablemente ajustes muy abruptos si no empiece este gobierno. Y cabe mencionar que cuando ha habido en el pasado muy rara vez algún incumplimiento o modificación de las trayectorias de las reglas fiscales, ha sido en situaciones cuando ha habido situaciones anómalas, choques a la economía peruana no anticipados. Pandemia, crisis financiera global, caída de precio de materias primas, niños significativos. Ahora no hay nada de eso, al contrario, es una situación, vamos a ver qué ocurre ahora con la juramentación y el gobierno de Trump, ¿no? Pero digamos que ha sido una situación de precio récord de materias primas, tasas de interés internacionales a la baja, crecimiento global razonable, en realidad vientos de cola fuertes, y con esa situación que debe ser muy favorable, básicamente han incumplido todo de una manera que nunca ha ocurrido. Y hay que tenerlo bastante claro, nunca ha ocurrido algo así en 25 años de reglas fiscales en el Perú. Y usted dice que la razón principal por la que hay un déficit excepcionalmente elevado, 3.6, es por un gasto público que no es inversión. Hay gasto público y la inversión también ha crecido muchísimo. Para que la población entienda, lo que ha habido es, primero, ingresos por debajo de proyección, pero ya el Consejo Fiscal había alertado el año pasado, este año, el año pasado, antepasado, que las proyecciones de ingresos basadas en tasa de crecimiento de la economía muy optimistas eran demasiado elevadas. Entonces decía, esos ingresos no se van a materializar, y cuando eso no ocurre, si tú pones tu gasto acá, vas a tener un hueco. Esa es una parte de la historia. Y la otra parte es un crecimiento del gasto muy fuerte. Se han gastado este año 10.000 millones de soles más de lo que se incluía en lo que se llama el marco macroeconómico, es el documento de política pública. ¿En qué se ha gastado esos 10.000 millones de soles más que lo que se prevé? Los 3 grupos de partidas que explican, estos desvíos de manera más importante son inversión pública, remuneraciones y el aporte de capital a Petroperú. Esas son las 3 partidas más grandes que explican todo esto, ¿no? Lo otro que es importante entender es que el déficit fiscal
vamos a remontarnos 2 años atrás, que hereda básicamente la gestión Boluarte, era más de 20.000 millones de soles menor de lo que hay ahora. O sea, el déficit viene del 2003, de los últimos 2 años. O sea, salta de 1,7, que es lo que era la gestión Boluarte, a 2,8 el año pasado, y ahora de 2,8 a 3,6. O sea, es más de 20.000 millones de soles de más déficit anual. Son cantidades que creo que la gente que nos escucha, que nos mira por televisión, puede entender que es un forado enorme. Y eso en una situación en la cual tienes vientos de cola que no se justifica. Entonces, el llamado, la alerta del Consejo Fiscal y todas las recomendaciones que se han venido dando en los últimos años que no se han seguido se tiene que reducir este déficit, se tiene que poner control sobre las cuentas fiscales y tienen que empezar en este gobierno, porque lo otro es la regla para el 2025, y no solo lo ha dicho el Consejo Fiscal, lo han dicho, digamos, centros de inversión privados, etcétera. Y ahora el 2025 probablemente tampoco se va a poder cumplir, con una muy alta probabilidad, porque tienes un desvío muy grande. El 2025 tendría que ser 2,2, estás en 3,6. Esa diferencia es demasiado grande, 1,4 puntos del PIB es enorme. Y del 26 al 28 ya habíamos dicho también que era muy difícilmente cumplible. Entonces el siguiente gobierno lo que va a encontrar es básicamente huecos fiscales y decir, ahora cómo hago porque no tengo suficientes recursos para implementar. Pero va a hacer un ajuste. Entonces este año que acaba de terminar, el 2025, cuando tenía que haber los ajustes que no se están dando. Ahora, en la entrevista usted subraya lo que ha dicho ahora, que todo esto pasa en condiciones macroeconómicas favorables para el Perú, sí, claro, pese a que usted recuerda que hay 2 riesgos para este año. El primero ya lo mencionó, que es la llegada al poder por segunda vez de Donald Trump, con incertidumbres sobre la política proteccionista que ha anunciado y otras cosas que se pueden sacar bajo la manga, como lo que dijo hoy sobre el canal de Panamá, que además de ser una falsedad, implica una situación tensa con América Latina en general. Bueno, pero pasemos de largo el caso Trump. El otro elemento que usted menciona son las elecciones, que van a vivirse con más intensidad desde que se convoquen en abril de este año. ¿Qué teme usted que pueda pasar como consecuencia del clima electoral sobre el equilibrio de nuestras finanzas? Mira, los procesos electorales en Perú lamentablemente generan incertidumbre. Y esa es la razón por la cual también la elección de Trump, la juramentación ya, presidente hoy día al mediodía, Estados Unidos, también genera tremenda incertidumbre porque hay una serie de propuestas que podrían alterar el orden económico global incluso, ¿no? Pero eso se verá, digamos, lo iremos viendo, ¿no?, en los próximos días. Las elecciones generan mucha incertidumbre, mucha volatilidad y depende mucho al final de quiénes sean los candidatos que lideren, que no sabemos. Creo que hay más de 40 partidos inscritos, otros 20 en el proceso de inscripción. Como tú sabes, es todo impredecible, entonces podríamos terminar. Digamos, es difícil de hacer cábalas, pero probablemente termines con un Congreso fraccionado que hace muy difícil gobernar los ejecutivos, y qué tipo de ejecutivo tengas no lo sabes, ¿no? Entonces, esa incertidumbre política y después la falta de gobernabilidad o la falta de planes claros, responsables, sensatos, que no sabemos si van a existir o no, también ponen presión sobre las calificaciones crediticias, sobre la capacidad de endeudarse del país, sobre las tasas de interés, sobre la capacidad de crecimiento, sobre inversión. Entonces, esperemos que la elección siguiente salga bien, pero no lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una fuente ahí de riesgo que puede ralentizar la economía y puede generar otros efectos temporalmente hasta que se sepa. Y después que se sepa el resultado, depende. Podríamos tener una repetición de la elección del 2021, un Congreso como el actual. Dios no lo quiere. Se sabe, ¿no? Ahora, usted dice que para este descalabro del equilibrio financiero, que se expresa sobre todo en el déficit, pero que puede tener consecuencias sobre la deuda externa, claro, dice usted, hay una responsabilidad eminente del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha cesado de ser el baluarte y el garante de la estabilidad y la independencia frente a la presión política. Pero dice que también el Congreso. Y más bien usted tiene confianza en que el Tribunal Constitucional juega un rol positivo en este. Hasta el momento habíamos visto algunas brechas que había visto. Y es importante explicarlo, Fernando. Qué bueno que traigas el punto porque es muy importante. Creo que hemos visto cómo el Congreso ha lanzado una serie de iniciativas que generan gasto público o exoneraciones tributarias que reducen ingresos, ¿no? Y mucho de ello al amparo de un fallo del Tribunal Constitucional de hace poco más de 2 años que dice que interpreta la iniciativa de gasto que no tiene el Congreso como que sí puede cuando no es en este año, pero sí en los sucesivos. Que ya hemos mencionado la posición del Consejo Fiscal y una serie de economistas diciendo que eso no tiene ningún sentido y quiebra unas piedras angulares de la estabilidad macroeconómica en el país, ¿ok? Porque hace que el Congreso salga ahí y proponga gasto.
hemos visto cómo el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha venido declarando ¿para qué vamos a observar si insiste el Congreso? Es como sacar una banderita blanca de rendición, ¿no? El Ejecutivo es, el Ministerio de Economía en particular dentro del Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo el Viceministerio de Hacienda es el ente rector encargado de la gestión de la hacienda pública. Tienen que enfrentar, digamos, tienen que oponerse a este tipo de iniciativas con todo su instrumental. La noticia que es relativamente, digamos, que genera algo de expectativas favorables es que recientemente, en diciembre, el Tribunal Constitucional sacó otro fallo por una demanda en particular, pero señalando que esa interpretación que tuvieron de la iniciativa de gasto no es ilimitada. Voy a usar mis palabras, ya no las palabras de abogados, sino dice, tiene restricciones, y la restricción, y se estaba en esa opinión, es el deber constitucional de coordinación con el Ejecutivo. Si no está coordinado con el Ejecutivo, no puede surtir efecto. Ya, bueno. Y también citan... Es un retroceso respecto de la brecha que se había abierto, ¿no? Exacto. Y citan otros principios en opiniones singulares, en texto, de otros principios, digamos, económicos importantes como la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestal, entre otros. Y todos firman eso. Porque hay en la opinión general y en algunas opiniones singulares también. Vienen del juez o del magistrado Monteagudo. Exacto, hay un par de magistrados que entran en mayor detalle, sí. pero reconocen que hay un deber de coordinación. Lo que estamos señalando acá, ya lo habíamos dicho en un comunicado previo, es el Ejecutivo tiene que buscar mecanismos con el Legislativo para formalizar estos mecanismos de coordinación. Cuando hay ese acuerdo y esa coordinación que hace viable que se introduzcan gastos de parte del Congreso, y cuando no. El tiempo corre. Entonces, eso es importante porque le abre una oportunidad al Ministerio de Economía, pero se le abre en la medida que anteponga estos acciones de inconstitucionalidad cuando hay iniciativas del Congreso que generen gasto, ¿no? De acuerdo. Para Ahora, que se ponga un usted porcentaje. sostiene, ¿no?, que crecer el próximo año, este año como se prevé, 3% es mediocre y no nos ayuda a reducir la pobreza y crear empleo, y que para crecer más, crecer a nuestro potencial, se requiere naturalmente inversión privada sobre todo, pero también infraestructura y capital humano. Sobre estos dos puntos. Sí, hay que retomar lo que se llama políticas de oferta, ¿no? O sea, en economistas tenemos lo que se llama política de oferta y demanda. Política de demanda, vamos a ponerlo en simple, salgo y gasto. Pero eso tiene corta duración, no te genera crecimiento en mediano plazo. Si tú quieres crecer más, lo sabe quien maneja una empresa. Tu empresa tiene que ser más productiva, tiene que generar mayores ventas. Tus trabajadores produzcan más, tú produzcas más, ¿no es cierto?, con los mismos recursos. Entonces tienes que tener una agenda básicamente de mejora de productividad. Pero eso es complicado porque son reformas de largo aliento, ¿no? Y hemos venido retrocediendo en ese sentido, ¿no? Por eso es que lo que se llama el potencial, PBI potencial de PRO ha venido cayendo, ¿no? Entonces 3 con vientos de cola como los que hemos tenido no es suficiente. No nos da. ¿De acuerdo? No nos da. Entonces, pero lamentablemente la agenda se ha ido hacia políticas públicas, contrarreformas, políticas públicas de cómo beneficio a este, cómo beneficio al otro, pero no enfrentar los problemas duros que enfrenta el país. Cómo reduzco informalidad, generando productividad, cómo lo hago. A veces hay que tomar, digamos, decisiones duras, no simplemente lo que Recordamos lo la que usted tomó cuando era ministro de Economía. Sí, claro. Muchísimas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones y por la lectura que nos ha dado del comunicado del Consejo Fiscal. Yo pensaba que ya tenía varios días, pero no sé qué sea. Sí, el llamado es a responsabilidad fiscal. No sé si al mismo tiempo que la entrevista larga que ha concedido usted a la versión digital, sobre todo del comercio. Muchas gracias por su presencia y por las advertencias que está lanzando a varias autoridades, sobre todo del MEF y del Congreso de la República, y la referencia que ha hecho al Tribunal Constitucional ha sido Alonso Segura, ex ministro de Economía y actual presidente del Consejo Fiscal, órgano independiente encargado de velar y aconsejar sobre el equilibrio financiero del